explicar qué son las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas son una serie de números uno detrás de otro de tal manera en el cual un número se obtiene gracias al anterior porque se está multiplicando, ¿bien? Por una cifra en concreto. En este caso, cuidado, porque la cifra puede ser un número entero, puede ser un número entero positivo o negativo, puede ser una fracción, etcétera, etcétera. ¿Bien? Eso es una progresión geométrica. También, en las progresiones geométricas, ese número que está multiplicando también puede estar dividiendo, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos la sensación de que el número está dividiendo, es que realmente es porque se está multiplicando por una fracción, ¿de acuerdo? Seguimos con las progresiones geométricas. Cálculo del término general. Bien, aquí se establecen paralelismos con las progresiones aritméticas. ¿Qué es lo que pasa? Que la progresión geométrica hace que la fórmula evidentemente cambie. ¿Cómo se calcula el término general de una progresión geométrica? Con esta fórmula, que sería el primer término multiplicado por r. Bien, si en una progresión aritmética teníamos la diferencia, la d de diferencia, en una progresión geométrica tenemos la r de razón, pero el significado es lo mismo, n menos 1. ¿Vale? Voy a explicar cada término. Término general. ¿Para qué me sirve el término general? Para calcular en una progresión geométrica, en este caso, el valor de un término en la posición que me dé la gana. Por ejemplo, siempre que nos pidan un término, el valor de un término en la posición 2, 3, 4, evidentemente está muy cerquita, pero si te lo piden en la posición 150, no vamos a escribir la progresión, los números de la progresión uno detrás de otro. Para eso empleamos la fórmula del término general, que nos dará el valor en la progresión en la posición 150. Esa es su utilidad. A sub 1, acordaos que es el valor del primer término, el que está en la posición 1. Bien, es el encabezamiento de la progresión geométrica. R, como he comentado antes, hace la misma función que la diferencia de una progresión aritmética. R es la razón, aquel número por el que siempre se está multiplicando, es la clave fija. Una progresión geométrica, para obtenerla, siempre se multiplica por el mismo número, por ejemplo, por 3. Todo el rato, si estamos multiplicando por 3, la razón vale 3. N es la cantidad de elementos que tengo en la progresión, ¿vale? Geométrica, si me están pidiendo el término general en la posición 9, n valdría 9 y menos 1 es un valor fijo. Y esta es la explicación de la fórmula general. Voy a aprovechar a explicar también cómo se obtiene la razón. Bien, si en la diferencia en una progresión aritmética era el segundo término menos el primero, bien, en una progresión geométrica sería el segundo término dividido entre el primer término, o también el tercer término dividido entre el segundo, o el cuarto entre el tercero, y así consecutivamente. Esto se mantiene la igualdad porque la razón, acordaros que siempre es una clave fija. Vamos a ver un ejemplo. 2, 4, 6, 8. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Esta progresión sería una progresión geométrica? Pues vamos a verificarlo. Recordaros que este sería el primer término, este es el segundo, tercero, cuarto, consecutivamente. R de razón es igual al segundo término entre el primero, ¿bien? Y me sale 4 partido de 2. Y esto es igual a 2. Vamos a aplicar la razón, a ver si se está cumpliendo en esta progresión. 2 por 2, ¿vale? 4. 4 por 2, ¿lo veis? 8. Pero ¿cuál es el siguiente número? El siguiente número es 6, ¿de acuerdo? Entonces, esto no sería una progresión geométrica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final no se está cumpliendo que el siguiente se obtiene
con el anterior multiplicado por 2, ¿vale? ¿Qué tipo de progresión sería? Sería una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque el siguiente se obtiene siempre sumando 2, ¿vale? Aquí hay que multiplicar. La siguiente progresión, ¿sería geométrica? Pues vamos a verificarlo. La razón, hemos dicho que es a sub 2 entre a sub 1, ¿vale? 2 entre 1 a 2. Vamos a verificar si es progresión geométrica. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Aquí sí que nos encontramos una progresión geométrica y lo verificamos gracias a la razón. Y esta es la introducción de las progresiones geométricas. A continuación voy a publicar muchísimos vídeos, ¿vale?, justificando estas fórmulas y más cosas. Y voy a explicar la interpolación de términos en una progresión geométrica. ¿Qué es eso de la interpolación de términos? En el ejercicio, bien, nos darán dos extremos en una progresión geométrica. Cogemos el extremo de la izquierda y de la derecha y habrá una serie de números que irán en el centro, en el medio, ¿de acuerdo? Eso es a lo que llamamos interpolación de términos. Es lo mismo que en las progresiones aritméticas. ¿Pero qué cambia aquí? La idea es la misma, pero cambia evidentemente la fórmula. ¿Qué es lo que necesitamos para trabajar la interpolación de n términos bien en una progresión geométrica? La razón. Sabiendo la razón, teniendo el valor del principio, ¿vale?, y del final, sacando ya la razón, podemos sacar los valores intermedios de la progresión. Si no se entiende lo que explico, no os preocupéis que luego voy a poner un ejemplo. ¿De acuerdo? La razón. ¿Qué necesitamos para la razón? M. Acordaros que M son la cantidad de términos que tenemos que interpolar en la progresión geométrica. Esto lo da el ejercicio. Luego tenemos A y B. A y B eran los extremos de la progresión. Vamos a por ello. Imaginaros que nos piden interpolar, bien, en una progresión geométrica, tres números. Y nos están dando estos valores. Estos valores son los números que tenemos tanto a la izquierda como a la derecha de la progresión. Y en medio nos piden interpolar tres términos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si saco la diferencia gracias a estos dos valores, bien, entonces, aplicando el primer término y aplicando la diferencia, podré ir sacando consecutivamente este valor y este valor. Acordaros que para que entendamos la fórmula, tenemos que tener en cuenta que este es el extremo A, este es el extremo B, y como nos están pidiendo interpolar tres números, M es igual a 3. Y ahora es muy sencillo. Cogemos la fórmula de nuevo y decimos M, 3 más 1, raíz cuadrada de B. ¿Cuánto vale B? 48, partido de 3. Seguimos. 3 más 1, 4, raíz de índice 4 de 48 entre 3, que es 16, ¿de acuerdo? Sabemos que esto es igual a esto, lo que al final, siempre que tengamos el mismo índice y el mismo exponente, sale la base. Es una forma de resolver raíces cuadradas, ¿de acuerdo? Y nos sale que la razón, ¿vale?, es el número 2. Y ahora aplicamos. ¿Lo veis? La razón
progresión geométrica para sacar los tres valores que me han pedido en la interpolación. ¿De acuerdo? Si la razón es 2 y empieza por el 3, 2 por 3, 6. Ya tenemos el primero. 6 por 2, 12. Ya tenemos el segundo. 12 por 2, 24. Y luego os tenéis que dar cuenta, acordaros que siempre se puede hacer la prueba en progresiones, que 24 por 2 me da 48 y cuadra. Y esto sería el ejercicio práctico de una interpolación de términos en una progresión geométrica. Y seguimos con la progresión geométrica. Vamos a explicar en este ejemplo teoría. ¿En qué consiste la fórmula de la suma de n términos seguidos en una progresión geométrica? Pues aquí la tenemos. La suma de n términos sería igual al término general multiplicado por la razón menos el primer término dividido todo ello entre la razón menos 1. ¿Qué es eso de la suma de n términos? Una progresión geométrica, tenemos una serie de elementos, ¿de acuerdo? Y en esa serie de elementos tenemos que sumar, al final, uno detrás de otro, la cantidad total. ¿Bien? Vamos a explicar en qué consiste cada parte y luego voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda. Vamos a ver. S sub n indicaría, ¿de acuerdo?, la suma de todos los términos. Habría que indicar, ¿vale?, cuántos términos tuviéramos en esa progresión geométrica. N indica la cantidad total. A sub n es lo que llamamos el término general o, en este caso, el valor del último término que queremos contar en la progresión geométrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como en las progresiones aritméticas, aquí también en las geométricas, en la suma de n términos, también tenemos el término general. Lo que, si vamos a trabajar, bien, el término general es necesario, si vamos a trabajar la suma de n términos, es necesario trabajar primero, previamente, el término general, para luego hacer a continuación la suma de n términos. Luego, la razón. La razón ya hemos explicado fórmulas para poder calcularla. Y le tenemos que restar el valor del primer término, que aquí también interviene, dividido todo ello entre la razón menos 1. Y esto sería la explicación de la fórmula. Acordaros que esto se obtiene gracias a esto. La razón, teníamos esta fórmula que utilizamos para sacar el valor de la razón. El primer término nos tienen que dar el valor y sustituimos y sacamos la suma total. Vamos a poner una progresión geométrica y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos esta progresión geométrica, en la cual vamos a sacar los valores que nos van a pedir. Nos piden la suma de n términos de esta progresión geométrica. Para ello, ¿cuántos términos tenemos que sumar? 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí lo dejamos, ¿de acuerdo? Este sería el primer término, bien, y este sería término 5, ¿de acuerdo? Pues vamos a por ello. La fórmula lo pondríamos así. Quiero sumar los 5 primeros términos. Entonces, sustituimos donde pongo n, ya sustituyo por el valor 5. ¿Lo veis? Por la razón, menos el primer valor, partido de r menos 1. ¿Qué necesitamos para calcular la suma de los 5 primeros términos? ¿Cuánto vale el valor 5? ¿De acuerdo? Que lo tenemos aquí. ¿Cuánto vale el valor 1? Que lo tenemos aquí. Y lo que nos falta sería la razón. La razón, si aplicamos esta fórmula, decimos que es el segundo término, bien, que sería este, entre el primero, o también el tercer término entre el segundo, el quinto entre el cuarto.
siempre tiene que dar el mismo resultado. Voy a coger siempre los más pequeños, es decir, el segundo término que vale 6 partido del primero que vale 3, lo que la razón vale 2. ¿Qué quiere decir? Que al tratarse de una progresión geométrica, el siguiente número lo obtengo multiplicando por 2 el anterior. 2 por 3, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48. Ya tenemos la razón, el valor del primer término, aquí, y el valor del quinto término. Pues vamos a por ello. Quinto término, 48. Multiplicamos por la razón, que vale 2, menos el primer término que hemos dicho que vale 3, dividido entre la razón, que hemos dicho que vale 2, ¿lo veis? Menos 1, lo que esto al final sería 96, ¿de acuerdo? Menos 3, porque 2 menos 1, 1, lo omito, lo que al final la suma de todos los números, de los 5 primeros, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, sería, ¿vale? 93. Acordaros que una ventaja de las progresiones es que podemos hacer la prueba. ¿Cómo hacemos la prueba en este ejercicio? Muy sencillo. 3 más 6, 9 más 12, 21, ¿de acuerdo? 21 más 24, ¿lo veis? 45. Y 45 más 48, ¿vale? 93. Lo tenemos bien. Y así sería la forma de trabajar la suma de n términos de una progresión geométrica. ¿Qué es eso del producto de n términos en una progresión geométrica? Si nos damos cuenta que tenemos una progresión geométrica, bien, 3, 6, 12, 24, en el cual si nos pide el producto de n términos, nos pedirían multiplicar 3 por 6, lo que dé por 12 y lo que dé por 24. Bien, pues tenemos una fórmula para calcularlo de una forma muy sencilla, que sería el producto de n términos, nos tendrían que indicar cuántos queremos multiplicar, es igual a más menos la raíz, entre paréntesis, el valor del primer término por el valor del último término, ¿vale? A contar, es decir, si nos dicen que calculemos los 4 primeros, pues este sería el primer término y este sería el último término a contar, 1, 2, 3 y 4, todo ello elevado a n, que es el número de términos que tenemos, 1, 2, 3 y 4. Ahora lo sustituyo aquí. ¿De acuerdo? Fijaros un detalle en la fórmula más menos. ¿Por qué tenemos más menos? Porque las progresiones, acordaros, geométricas, pueden ser ascendentes o descendentes. Pueden tender cada vez hacia más infinito o números más altos positivos, o también una progresión geométrica puede tender hacia menos infinito o números negativos cada vez también más altos. ¿De acuerdo? Por eso tenemos el más menos. En este caso, vamos a sustituir los valores. El producto de cuántos términos me están pidiendo. Aquí tengo 4, pues 4 términos. Es igual. Si os dais cuenta, esta progresión geométrica es ascendente, por lo que el signo que dejo sería positivo. ¿Cuánto vale el primer término? 3. ¿Cuánto vale el término del extremo a sus 4? 24. ¿Lo veis? Y n coincide con este valor, si son 4 términos, elevado a 4. ¿Lo veis? El producto de los 4 primeros términos es igual al más. Lo omito. Bien. Cogemos la calculadora y hacemos el producto de 3 por 24, que sería 72, todo ello elevado a 4, que nos da esta cifra. $26.873.856. Y si hacemos
la raíz cuadrada nos sale al final 5184. Si multiplicamos 3 por 6, por 12 y por 24, al final nos sale esta cifra, 5184. Y aquí tenéis la explicación del producto de n términos en una progresión geométrica con un ejemplo válido. Vamos a trabajar la suma de todos los términos en progresiones, bien, pero con la razón, con un valor determinado. ¿Qué quiere decir? En otros vídeos hemos trabajado la fórmula de la suma de n términos siempre que la razón diera un valor mayor que 1. Entonces, siempre tenemos un valor que 1, la suma evidentemente va a ser más o menos infinito. La suma de n términos. Bien, estamos hablando de que en la progresión geométrica los términos van al infinito. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que nos podemos encontrar dos casos. Cuando los términos en una progresión, bien, la suma de los términos que se nos está solicitando, la razón esté entre 1 y menos 1. Entonces, en ese caso en particular, utilizamos otra fórmula que es la siguiente. La suma de los infinitos términos es igual al valor del primero partido de 1 menos la razón. Esta fórmula para sacar la suma de los infinitos términos siempre se aplica, vuelvo a repetir, cuando la razón está entre dos valores. Y luego, cuidado con este detalle porque os lo pueden poner en el examen y os pueden pillar. Cuando la razón es menor que menos 1, no se puede calcular la suma de los infinitos términos. No sale. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo, bien, en el que vamos a realizar la suma de los infinitos términos cuando tenemos que el primer valor es menos 2 y la razón que nos dan es un tercio. Un tercio es un valor comprendido entre 1 y menos 1. Pues aplicamos la fórmula que tenemos aquí y sería la suma de los infinitos términos es el primer valor que vemos aquí, que es menos 2 partido de 1 menos la razón. Así de fácil. Esto sería igual a menos 2 partido de 2 tercios. ¿Lo veis? Hay una forma para poder resolver esto cuando tenemos una fracción con otra fracción en el numerador y otra en el denominador, porque esto realmente sería partido de 1, que es ponerlo así, de forma lineal. ¿Lo veis? Para no liaros, que sería este por este, bien, menos 2 por 3, menos 6, 1 por 2, 2, y esto es igual a menos 3. ¿Lo veis? ¿Qué fácil es? O también podéis hacer el producto de lo que llaman, ¿vale?, el numerador con el denominador, es decir, este por este, y luego este por este en el numerador, 1 por 2 en el denominador. Como queráis, dos métodos. Al final tenemos que la suma de infinitos términos, cuando el primer término vale menos 2 y la razón es un tercio, sería menos 3. Bien, y esto sería el ejercicio resuelto y un ejemplo para la suma de infinitos términos cuando la razón está comprendido entre dos valores. Aquí en verde me he puesto un pequeño esquema de todo lo que he trabajado en la pizarra. Estas anotaciones os recomiendo que lo hagáis en vuestro cuaderno. ¿Por qué? Porque también en matemáticas se pueden hacer esquemas, resúmenes, para tener las ideas claras. ¿De acuerdo? Vamos a resolver este ejercicio y aquí introduzco una nueva fórmula para el término general. Estar atentos. En una progresión geométrica, el tercer término es 6 y el sexto es 162. Determina el término general. En otros vídeos he explicado que el término general de una progresión geométrica es esta fórmula.
A sub n es igual al primer término por la razón elevado a n menos 1. ¿Qué es lo que pasa? Que este término, ¿vale? Esta fórmula de este término general se aplica cuando, bien, conocemos el primer término. ¿Qué es lo que nos pasa en este ejercicio? Que no nos están dando el primer término, nos están dando el valor 6 que pertenece al tercer término. Cuando nos está impidiendo el término general sin darnos el valor del primer término, tenemos que emplear esta otra fórmula que está aquí. A sub q es igual a sub p por r, que es la razón, elevado a q menos p. ¿De acuerdo? Gracias a esta fórmula y gracias a los datos que nos están dando, es decir, al valor del tercer término, que es 6, y al valor del sexto término, que es 162, voy a sacar el término general. ¿Qué necesitamos para el término general? Pues muy sencillo, la razón, el valor de la razón, porque luego el resto, bien, son valores que se sustituyen e incógnitas, pero sobre todo lo que necesito es el valor de la razón. Para ello, con los datos que tenemos, sustituimos en esta nueva fórmula. La planteo a sub 6, acordaros que siempre ponemos q el valor más alto, q el más alto y p el más pequeño. A sub 6 es igual a sub 3 multiplicado por r, q subíndice, si hemos puesto 6, 6 menos p subíndice, si hemos puesto 3, 3, ¿de acuerdo? Lo que, voy a poner aquí, a sub 6 es igual a sub 3 por la razón elevada a 3. Y ya sustituyo valores. ¿Cuánto vale a sub 6? 162. ¿Cuánto vale a sub 3? 6 multiplicado por 3 elevado al cubo. El 6 que multiplica pasa dividiendo, lo que r elevado al cubo es igual a 2, ¿vale? 2 por 6, 12, vale. ¿Lo veis? 27. Y ahora, acordaros, se puede trabajar con raíces, pero os lo voy a plantear de esta manera, ¿bien? Para que se entienda mejor. La base, ¿qué es lo que quiero hallar? Elevado al cubo es igual a 27. ¿Qué número multiplicado 3 veces a sí mismo me da 27? Pues si nos damos cuenta, la solución sería 3. 3 multiplicado a sí mismo 3 veces, 3 por 3, 9, y por 3, 27. Nos da este valor. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos la razón, gracias a la nueva fórmula. ¿Lo veis? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a borrar para dejar espacio. Pues ahora vamos a trabajar de nuevo, ¿vale? Cualquier fórmula para sacar el primer valor. Vamos a por ello. A ver, para sacar el primer término. Para sacar el primer término, esta fórmula me ha servido para sacar la razón. ¿Lo veis? Entonces, la voy a borrar porque ya no me es útil. Y me quedo con el término general. ¿Qué es lo que pasa? Que ya he sacado la razón, pero me falta el valor del primer término. ¿Cómo saco el valor del primer término? Gracias a esta fórmula. ¿Qué quiere decir? Que aquí, sustituyendo esto por un valor, y todo, y aislando la a sub 1, sacaremos, ¿vale?, el resultado. A sub n. ¿Qué puede ser a sub n? Acordaros que teníamos a sub 3 y a sub 6. A sub n puede ser cualquiera de los dos. Evidentemente, yo siempre voy a coger el valor más pequeño para acabar cuanto antes.
a sub 3 es igual a sub 1 por la razón que hemos dicho que es 3 elevado a n, que es 3, ¿lo veis? Y aquí pongo 3, n3, 3 menos 1, ¿vale? ¿Cuánto vale a sub 3? 6 es igual a sub 1, bien, por 3 elevado al cuadrado, punto y coma, 6 es igual a sub 1 por 9, 3 al cuadrado, 9. Este que multiplica pasa aquí dividiendo, lo que a sub 1 es igual a 6 partido de 9, que simplificado entre 3 da 2 tercios. ¿Lo veis? Ya tengo a sub 1 que es igual a 2 partido de 3. Y gracias a eso, gracias a estos dos valores, me voy otra vez a la fórmula del término general y sustituyo lo que me interesa, ¿vale? A sub n, evidentemente dejaría a sub n, es igual al valor del primer término, que hemos dicho que es 2 tercios, multiplicado por la razón, que es 3, elevado a n, que esto se tiene que dejar como incógnita, menos 1. ¿Lo veis? Y de este modo tendríamos el término general. Acordaos que el término general es, te pregunto cualquier posición de la progresión geométrica y te doy el valor exacto. A sub n es igual a 2 tercios por 3 elevado a n menos 1. Y así... Dice lo siguiente: dada la sucesión 2 menos 8, 32 menos 128, calcula el término general y a sub 8. ¿Bien? Generalmente los problemas de matemáticas en progresiones os indican si es aritmética o geométrica. En ese enunciado no está especificado, pero nosotros lo podemos verificar sacando la razón, ¿de acuerdo? Podemos ver que es una progresión geométrica. Acordaros, si no especifican si es aritmética o geométrica, hay que sacar la diferencia en un caso o la razón en otro, y gracias a eso nos daremos cuenta si es de un tipo o de otro. Este es progresión geométrica y lo vamos a justificar. Nos piden el término general. Para dar el término general tenemos todos los datos excepto, ¿vale?, la razón. Aquí tenemos la sucesión, en el que este es el primer término, el segundo término, tercer término, cuarto término, coma, puntos suspensivos, porque indica que sigue, ¿vale? Entonces, aquí el primer término lo tenemos, valor 2. La razón, ¿tenemos que calcularla? Pues muy fácil. La razón hemos dicho que es el segundo término partido del primero. Y vamos a por ello. Segundo término, menos 8 partido del primero, 2 menos 8 entre 2, menos 4. Y gracias a que he sacado la razón, voy a verificar que es una progresión geométrica. 2 por menos 4, menos 8, menos 8 por menos 4, 32, 32 por menos 4, menos 128, y así sucesivamente. Y ahora, gracias a que tengo la razón, puedo sacar el término general. Acordaros que cuando nos piden el término general, n se tiene que quedar tal cual, no se tiene que sustituir. A sub n es igual al primer término decimos que vale 2, por la razón, entre paréntesis, menos 4 elevado a n menos 1. ¿Lo veis? Y ya tenemos el término general. Vamos a sacar el término 8. Pues el término 8 es muy sencillo, porque gracias al término general, ¿vale?, voy a sacar el término 8. ¿Qué es lo que me están pidiendo? A sub 8. Si os dais cuenta, al poner a sub 8, donde tenía n, tengo la posición 8. Acordaros, n indica la posición en la sucesión. La posición 1, 2, 3, 4, 5, y a sub 1, 2 indica ya el valor. A sub 1, el valor, el número que tengo en la posición 1. A sub 8
el valor que tengo en la posición 8, ¿vale? Y esto es igual a 2 que multiplica a menos 4 elevado, si aquí n es 8, aquí n vale 8, 8 menos 1, punto y coma, a sub 8 es igual a, ¿vale? 2 que multiplica a menos 4 elevado a 8 menos 1, 7, ¿vale? Y cuidado con un error muy común, ¿vale? Que es multiplicar el 2 por el menos 4 y ponerme al final menos 8 elevado a 7. No, esto se queda así, tal cual. No se puede multiplicar este número por esta potencia, ¿vale? Porque es un error muy común que veo cuando se están trabajando este tipo de progresiones. Y aquí tendríamos el resultado final, ¿vale? Lo voy a poner con otro color para que se vea bien. Término general, aquí lo tenemos, y a sub 8, ¿qué valdría todo esto? Luego cogeríamos, ¿vale?, la calculadora y nos sale que el resultado bien, con la calculadora haríamos esto por un lado, lo que nos dé, por 2, evidentemente al tener un exponente impar siempre vamos a tener un valor negativo, no se puede convertir en positivo, y al final damos el valor numérico que indica que en la posición 8, en esta progresión geométrica que continuaría, en la posición 8 tendríamos este valor, menos 32.768. El primer término de una progresión geométrica creciente es 7, ¿vale? Primer término vale 7. Y el tercero, 63. Bien, calcula el producto de los 10 primeros términos. Me está pidiendo el producto. Entonces, vamos a trabajar tres fórmulas. La fórmula del producto, la fórmula del término general, bien, ¿lo veis? Que había dos fórmulas del término general. Y os voy a plantear la estrategia del ejercicio. Para calcular el producto de los 10 primeros términos, ¿qué necesito? El valor del primer término, que nos lo dan, pero también necesito, ¿de acuerdo?, el valor de término a sub 10, porque si me están preguntando los 10 primeros términos, al final la fórmula se me queda de esta manera. ¿Lo veis? Esto es elevado a 10. Bien, entonces me están pidiendo el término 10. Para calcular el valor del término 10, necesito, en la fórmula del término general, saber lo que es la razón y no me la dan. Pues entonces voy a aplicar, lo voy a poner de otro color, primero esta fórmula para sacar lo que es la razón, gracias a los valores que me están dando. Acordaros, a sub q es igual a a sub p por la razón elevado a q menos p. Sustituimos en esta ecuación con los valores que tengo y sería que 63 es igual a sub p, vamos a poner que es igual a 7, multiplicado por la razón, q es el valor que tengo aquí, que sería 3, y p sería 1. ¿Lo veis? 3 menos 1, ya lo pongo 2. Este 7 pasa aquí dividiendo, lo que al final, 9 por 7, 63, lo que r al cuadrado es igual, ¿vale? 63, 67, a 9 quito el cuadrado, pongo raíz, y la razón es igual a 3. Nos está diciendo que la progresión geométrica es creciente, por lo que la razón es más 3, ¿de acuerdo? Razón igual a 3. Y ahora que ya tengo la razón, puedo calcular el término 10 que lo necesito para el producto de los 10 primeros términos. ¿Lo veis? Razón 3. Vamos a calcular el término 10. Pues el término 10 es igual al valor del primer término, ¿vale?,
que sabemos que es 7, que multiplica a la razón, que es 3 elevado a n, que sería 10 menos 1, 9. ¿Vale? Y este sería el valor, ¿de acuerdo?, de 10, que lo vamos a dejar en forma de potencia de aumento. Ahora, vamos aquí a sacar el producto. ¿Lo veis? Porque ya he sacado el valor de a sub 10. Vamos a sacar el producto de los 10 primeros términos de esa progresión. Positivo, raíz. El primer término, ¿cuánto vale? Hemos dicho que el primer término, ¿vale?, era 7, ¿no? 7 multiplicado por 7 por 3 elevado a 9, ¿vale? Todo ello elevado a n, que en este caso hemos dicho que es 10. Al final se me queda la raíz de 7 al cuadrado, 7 por 7, 7 al cuadrado, por 3 elevado a 9, todo ello elevado a 10. ¿Bien? Y finalmente, si simplificamos el índice 2 con este exponente, esto sería, ¿vale?, 7 elevado a 10 por 3 elevado a 45. Y aquí tendríamos el resultado del ejercicio. No lo hacemos con calculadora porque es una cifra muy alta, lo dejamos así, tampoco pasa nada. Vamos a tener que utilizar la fórmula de la suma de n términos consecutivos. Vamos a leerlo. En una feria, un ganadero vende un caballo de esta forma. Solo se pagarán los 24 clavos de sus herraduras. Es decir, ¿vale?, queremos vender un caballo y van a decir que el precio del caballo son los 24 clavos de sus herraduras. El primer clavo cuesta 25 céntimos, el segundo 50 céntimos, aunque aquí no se especifica, se entiende, y el tercero 1 euro y así consecutivamente, ¿de acuerdo? Es decir, cada clavo vamos a ir sumando 25 céntimos. ¿Cuál es el precio del caballo? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es la fórmula de la suma de n términos consecutivos, que es lo que vamos a ir sumando los clavos de las herraduras del caballo. Entonces, interpretando el ejercicio, vemos que la progresión geométrica, bien, empieza por el primer término, que es 0,25. El segundo término, bien, 0,50, ¿vale? El tercero 1 euro, bien, y así consecutivamente. El primero al segundo ha sumado 25 céntimos, luego pasa a 50 céntimos y así consecutivamente. Entonces, si nos damos cuenta, a pesar de que el primero al segundo la diferencia son 25 céntimos, luego esa diferencia se va incrementando. Si nos damos cuenta, vamos pasando del primero al segundo, siendo su valor el doble. Es decir, 50 céntimos es el doble de 25 céntimos. 1 euro es el doble de 50 céntimos. ¿Lo veis? Entonces, la razón está clara, es por 2, pero hay que demostrarla matemáticamente hablando. Pues acordaros que si este es a sub 1 y este es a sub 2, ¿vale?, la razón de la progresión geométrica sería a sub 2 entre a sub 1, que sería 0,5 entre 0,25. Y la diferencia entre este y este sería 2. ¿Vale? Ya tenemos la razón. Alfonso, si me doy cuenta de la razón, ¿la puedo poner tal cual porque se ve a ojo?
lo podríais poner, pero os recomiendo que los exámenes de matemáticas, siempre, cualquier número que pongáis, lo justifiquéis, ¿de acuerdo? Esto no es poner la respuesta directamente y no poner el proceso del ejercicio. Siempre hay que justificar por qué decimos que la razón es 2. Y aquí, como veis, está justificada. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿para qué queremos saber la razón? Para hacer la suma de los 24, bien, primeros términos de esta progresión geométrica. Los 24 primeros términos, vuelvo a repetir, es el precio de cada clavo, que según vamos avanzando, su valor se convierte en el doble del anterior, ¿vale? Entonces el resultado, por lo que veo, va a ser bastante elevado. Bueno, vamos a por ello. En otro vídeo comenté que había una fórmula para trabajar la suma de n términos en una progresión geométrica, que era esta. S sub n, término general, por la razón menos el primer término partido de la razón menos 1. Pero también existe otra fórmula para calcular la suma de n términos. Es lo mismo, puesto de otra manera, que sería el primer término por la razón elevado a n menos 1, todo ello entre paréntesis, partido de la razón menos 1. Desde mi punto de vista, cualquiera de las dos fórmulas son válidas, pero a mí, personalmente, me gusta más esta. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, en esta me piden el valor del primer término y no tengo que estar haciendo el término general. Acordaros, siempre me gusta hacer las cosas lo más rápido posible. Para terminar el ejercicio, si estamos en un examen, ir a por otro, ¿vale? Y que no os coma el tiempo. Entonces, cualquiera de las dos es válida. Voy a coger esta. Vuelvo a repetir, porque en esta no interviene el término general y acabamos antes, ¿vale? Pues esta la borro. Y vamos a aplicarla. La suma de los 24 gramos. Suma de 24 es igual al valor del primer término. Nos hemos dado cuenta que es 0,25. ¿Qué multiplica? A la razón. ¿Cuánto hemos dicho que es la razón? 2 elevado a n. N es 24. 2 elevado a 24, ¿lo veis? Va a ser una cifra bastante elevada. Menos 1. Todo ello partido de la razón 2 menos 1, 1. Bien, y lo pongo así. Ahora, el sumatorio de los 24 números sería 0,25 multiplicado por 2 elevado a 24, cogemos la calculadora, ¿vale? A mí me gusta mucho el símbolo que tenemos en la calculadora, este símbolo. Para calcular potencias, le damos al 2, le damos al símbolo y significa que le estoy poniendo a la base 2 el exponente, ¿vale? Y tecleamos 24, es decir, 2, el símbolo y el 24. ¿Vale? Está aquí, esta calculadora Casio, ¿vale? No sé si se ve. Ahí tenemos el símbolo. Vamos a por ello. 2 elevado a 24 nos da una cifra bastante interesante, que sería 16.777.216 menos 1. ¿Vale? Pues a esto le quitamos 1, bien, que no sé, acaba en 5 y lo multiplicamos por 0,25, todo ello, bien, y nos sale una cifra muy maja. ¿Vale? Salen decimales, los voy a omitir para dar una cifra más exacta. Y si os dais cuenta, aquí tenemos 4.194.303 euros. Como he comentado, su valor es bastante alto porque estamos hablando en euros. 4 millones y pico de euros. ¿De acuerdo? Y esta sería la solución al ejercicio. 4 millones y pico. Aquí lo podéis ver. Si tenéis...
Vamos a resolver este ejercicio de progresión geométrica. ¿Cuántos términos hay que sumar en la progresión geométrica? 5, 10, 20, ¿de acuerdo? Para que la suma sea 2555, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a aplicar una fórmula que pusimos el otro día en un vídeo. Acordaros que hay dos tipos de fórmulas para aplicar la suma de n términos. Voy a coger esta, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista es más sencilla. La suma de n términos es igual al primer término por la razón elevado a n menos 1 partido todo ello de la razón menos 1. ¿Por qué voy a utilizar esta fórmula? Porque si me están diciendo cuántos términos hay que sumar, ya nos están dando la pista. Y luego, si nos dicen que la suma de todos los términos es 2555, ya sabemos que S sub n va a ser 2555, ¿de acuerdo? Pues ahora mismo, ¿qué tendríamos que hacer? Sustituir en la fórmula y sacar bien lo que nos están pidiendo. ¿Qué quiere decir? Si nos están pidiendo cuántos términos en las progresiones, los términos vienen representados por la letra n. Es decir, que en esta fórmula, ¿qué es lo que nos están pidiendo realmente? Esto. La letra n. Acordaros que n indica la cantidad de términos que tengo en una progresión geométrica. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cuántos serían en total. Entonces, gracias a esto vamos a empezar a sacar el resultado. S sub n. ¿Qué hemos dicho que es S sub n? La suma de todos los términos de la progresión geométrica. ¿Cuánto sería? 2555. ¿De acuerdo? El primer término, está claro que nos están dando la progresión geométrica, bien, y la progresión geométrica es 5, 10, 20. El primer término sería el valor del primer término, que es 5. ¿Lo veis? A sub 1 es el valor del primer término de la progresión geométrica. Ahora, la razón, muy fácil. Sabemos que la razón, la fórmula sería el valor del segundo término menos el primero. ¿Cuánto vale el segundo término? 10. ¿Cuánto vale el primero? 5. 10 entre 5 a 2. Lo que la razón vale 2. ¿Lo veis? Así de fácil y así de sencillo. Ya tenemos S sub n, el valor del primer término, la razón, bien, y ahora sustituimos estos valores en la fórmula y sacamos n, que es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. S sub n, 2555, es igual al primer término, 5, ¿lo veis? Al valor del primer término multiplicado por r, que sería 2 elevado a n, menos 1, todo ello partido, ¿lo veis? De r menos 1. ¿Cuánto vale r? 2. 2 menos 1, 1. Lo voy a poner así para que lo veáis. ¿De acuerdo? Pues ahora es despejar n en esta ecuación y ya está. ¿Cómo sería? 2555, bien, es igual a 5, ¿vale? Que multiplica a 2 n menos 1. Acordaros que las ecuaciones, lo que multiplica este 5, ¿cómo pasa al otro lado de la ecuación? Dividiendo. Es decir, este 5 lo quitamos de aquí y pasa debajo, acordaros, siempre debajo, nunca encima. Error común en los exámenes de matemáticas, pasa el 5 debajo. 2555 entre 5. ¿Vale? Sigo por aquí. Cogemos la calculadora. O lo hacemos a mano. 2555 entre 5, sigo por aquí, 511 es igual a, ¿lo veis? 2n menos 1. Siguiente paso, si lo veis aquí,
lo que resta pasa al otro lado sumando 511 más 1 es igual a 2 elevado a n. 511 más 1, 512 es igual a 2 elevado a n. Y atención aquí, tenemos una ecuación exponencial. ¿Cómo se trabajan las ecuaciones exponenciales? En este caso, si aquí la base es 2, si convertimos esto en una potencia de base 2, con el exponente ya podemos sacar el resultado. ¿Qué quiere decir? Que si factorizamos 512, bien, varias veces, vamos a hacerlo, 256, 128, ¿vale? 64, 32, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 y 1. Si factorizamos 512 todo el rato, ¿vale? Ocho, 4, 2, 2 y 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Nos sale que 512 factorizado, ¿vale? Sería 2 elevado a 9. Bien, si 2 elevado a 9 es igual a 2 elevado a n, acordaros de las ecuaciones exponenciales. Si tenemos la misma base, como es el caso, se igualan los exponentes. Lo que al final tenemos que n es igual a 9, ¿lo veis? Se iguala esto con esto y sería el resultado del ejercicio. N igual a 9. Y esa sería la solución. ¿Cuántos términos hemos sumado en esta progresión geométrica para que nos dé en total 2555? ¿Cuántos términos? 9 términos. Si queréis podéis hacer la prueba, ¿de acuerdo? Todo el rato hacer esta progresión hasta el término número 9, sumarlos y ya veréis cómo sale 2555. Si te gustó el vídeo, por favor, haz clic en me gusta y suscribiros al canal. Vamos a seguir subiendo vídeos muy interesantes de matemáticas. Un saludo, hasta luego.